Si bien estas exposiciones están en el contexto del seminario, por lo tanto no vienen a defender posturas políticas ni nada, pero hay ciertas miradas de entender el proceso que nos parece súper importante tener. Y en ese sentido, nuestro invitado de ahora, Marco Barraza, ha jugado un rol bastante relevante. De hecho, Alberto, Mirko y yo lo hemos mencionado en varios podcasts en el último par de meses, porque de alguna manera hay haciendo también un contrapunto y una cierta mirada, todo lo que fue la discusión de los 2/3, luego los plebiscitos dirimente, etcétera, pero también con la mirada de alguien que además ha cumplido roles súper importantes, Marco, que es administrador público y psicólogo de profesión, y que en el ámbito público ha tenido varias tareas, ha sido subsecretario de Previsión Social, y luego ministro de Desarrollo Social en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, militante comunista y ahora convencional, insisto, jugando un rol bastante, digamos, destacado en el sentido que es de aquellas personas que son relevantes en la discusión y en el diálogo político, ideológico que hay detrás de toda la discusión de la Constitución. Marco Barraza, muchas gracias por estar acá. Tienes 45 minutos como tope. Todo tuyo a la pantalla y de verdad muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tu tiempo, por tu disposición para estar aquí con nosotros en La Cosa Nostra. Hola, gracias Darío. Saludarlas a todas, a todos. Yo nunca pensé que iba a estar en La Cosa Nostra. Y me alegra poder estar y ver, digamos, cómo se relacionan. Eh, Me toca ahora intervenir a propósito del estallido, levantamiento, revuelta. Tiene varias conceptualizaciones posibles. Y a 2 años, y en el contexto, en la víspera más bien, del inicio de la discusión de las normas constitucionales. En consecuencia, creo que está marcado por efectivamente una temporalidad que permite ver las cosas con alguna corta equidistancia, eh, porque los efectos de los sucesos del 18 de octubre del 2019 y lo que se desencadena a partir de aquello va a ser, en mi opinión, de larga duración, pero también teniendo presente las transformaciones que han activado en el país. Yo parto de una premisa. Yo creo que la conceptualización de lo que pasó el 18 de octubre no es solo un ejercicio de nominación académica eh, para efectos de análisis político, sociológico. Creo que connota una diferencia nominarlo como estallido, revuelta o levantamiento. Creo que la noción de estallido, que es la que más le acomoda a los medios de comunicación, es más bien una descarga de energía sin poder transformador, que creo que no es el caso de la Convención Constituyente, dada las evidencias que están cursando en el país. Revuelta es más bien una conceptualización que hace que todo vuelva sobre sí mismo. Eh, Creo que no alcanza a reflejar la trayectoria que el país está comenzando a cursar, y creo que en la nomenclatura más clásica el levantamiento le ajusta mucho más, levantamiento social. Y eso en comparación o en contraste con experiencias que han ocurrido en América Latina, donde el desborde popular ha iniciado nuevas trayectorias sociales y políticas, especialmente cuando esas trayectorias sociales y políticas devienen de una ruptura constitucional y política. Y creo que es el caso de Chile. Ahora, ¿se remite exclusivamente a la dimensión constitucional? Yo creo que no tampoco. O sea, es indudable que hay un hastío, un insight colectivo, un darse cuenta, una fatiga respecto de la constitución vigente, pero las brechas y las distancias y el desapruebo respecto de esta institucionalidad no explican exclusivamente este levantamiento social, sino que también manifestaciones bien crónicas de abusos, desigualdades, de brechas, y que creo que están bien conceptualizadas en una distancia respecto de las políticas neoliberales, respecto de la visión colonialista de la República de Chile, y ciertamente también desde el punto de vista de una visión
patriarcal de sociedad que se expresa en todos los poros de la institucionalidad chilena y que va más allá de esta constitución vigente. Dicho eso, yo soy psicólogo, entonces yo parto de la premisa de que lo obvio no es obvio. Entonces, para poder proponer algunas ideas, necesariamente tengo que hacer referencia a algunas ideas también que pueden resultar conocidas, pero que permiten de alguna manera comprender la proposición. Y dividí mi presentación en tres consideraciones que en mi opinión son sobre el debate presente y del pasado, en cuatro riesgos del proceso constituyente como principal resultado tangible, manifiesto del levantamiento social del 18 de octubre del 2019, y en tres nudos que en mi opinión son relevantes a la hora de pensar cuáles son las tensiones que está vivenciando la Convención Constituyente a propósito del nuevo texto. Entonces, centrándome precisamente en las tres consideraciones sobre debates del pasado y del presente, yo parto de una premisa, que es la primera consideración, que la Convención es el principal órgano político de representación popular que Chile se ha dotado en su historia, en contraste con una historia propia de decisiones solo depositarias de una pequeña élite. Y si uno revisa tanto la Constitución vigente como las anteriores, eh, es cierto, digamos, que la República de Chile se ha fundado sobre la exclusión. La Constitución del 33 estuvo altamente, como patrón fundante, supervigilada por Diego Portales. Fue redactada por 17 legisladores y 20 personas de reconocido prestigio social. Y a mí me llama la atención eso, porque es como muy equivalente a la propuesta de convención mixta que propuso una parte del Congreso de Chile, y cuando lo leí me sorprendió, o sea, digamos, el peso de la historia en las decisiones presentes. Y con los impactos de una constitución altamente presidencialista, en términos de la monarquía presidencial que Chile ha conocido. Ahora, el carácter antidemocrático de esta convención de esta constitución del 33, si bien la constitución del 25 de alguna manera es el referente democrático más importante previo a la dictadura que existe, a propósito de los mecanismos de mayorías y minorías, también es cierto que su origen tampoco tiene un acento democrático. 122 personas nominadas por la presidencia de Arturo Alessandri, solo 20 redactaron la Constitución, y específicamente incorporando al propio Alessandri y a su ministro de Justicia en la época, José María Fernández. Yo, a propósito de que soy comunista, destacar que en el caso del Partido Comunista se llamó a anular la Constitución del 25, dado el carácter extremadamente presidencialista de la misma y la limitante de derechos laborales que estableció desde el punto de vista de las trabajadoras y los trabajadores. Y también es parte, digamos, de las consideraciones de lo que ha ido perfilando la historia constitucional del país. Y si de poco representativo y nada de democrático tiene, es ciertamente que la Constitución del 80 rompe el molde. Y también muestra la tentación de sectores del centro, de la centroizquierda, por asimilarse a aquello. No hay que olvidar que en las postrimeras digamos, del golpe y en la constitución de este Consejo de Estado estaba Alessandri Rodríguez, Gabriel González Videla y Frei Montalva, que al poco andar se retira a propósito, como señala en su libro, poco representativo. Pero es el ejercicio completamente más antidemocrático que se ha visto.
con un plebiscito fraudulento y con una acción que recayó exclusivamente primero en 5 integrantes de la Comisión Ortúzar y luego en 7. Entonces, la descripción de los procesos constitucionales anteriores, en buena medida, en mi opinión, ilustran sobre la diferencia sustantiva del proceso en curso. Eh, eh, pero también ilustran sobre la tensión histórica que ha existido entre deliberación popular y deliberación elitista. Y esa tensión histórica está presente en el origen de este proceso constituyente. Y es una deliberación que es algo que tensiona, creo que el debate y las implicancias de la redacción. Eh, el levantamiento social del 18 de octubre, uno puede verlo desde múltiples polisignificados. Eh, y tiene muchas aristas desde donde interpretarlo. Eh, yo al menos constato 4, sin prejuicio de muchas más en términos de asimetrías y desigualdades. La primera, para que hoy día exista un proceso constituyente de las características que existe, en mi opinión, cursaron estas dos tensiones entre movimiento popular y élite. Por un lado, o sea, y fundadas yo digo, en 4 consideraciones. Lo primero, un carácter de protesta nacional desbordante, que tuvo al país en vilo harto tiempo, eh, que superó todas las expectativas en materia de movilización social, considerando protesta y desobediencia civil. No sería posible entender la ruptura constitucional sin esa protesta y sin esa desobediencia civil, con los costos que tuvo. En segundo lugar, activó un conjunto de crisis, o sea, una crisis sistémica donde hay sectores que explotan. No hay que olvidarse que el pueblo mapuche y sus demandas vienen con los sucesos del Lumaco muchas décadas, mucho tiempo ya, levantando movimiento indigenista, pero que en el proceso del levantamiento social adquiere una dimensión más convocante. Y quiero ponerlo en esos términos, porque si uno mira al pueblo mapuche, hace 12 años atrás, un 6% de la población se definía indígena y hoy día el 12%. Entonces hay una identidad indígena vitalizada que en el contexto del levantamiento social y en el sentido de la oportunidad, esto que estoy diciendo es bien leninista, el sentido de la oportunidad del conflicto se desborda. Eh, lo mismo ocurre con el movimiento secundario, que interpela hasta las voces más plurales y progresistas del Consejo de Rectores a propósito del ingreso a la educación superior. Y poniendo en vilo, en jaque, esto de que hay comunas del país donde nunca ha ingresado un estudiante en ciencia media a la educación superior. El movimiento sindical, que adquiere una dimensión también de mucha conflictividad, que no logra paradojalmente cristalizar eso en la composición de la convención constituyente. Ahí hay algo que observar en términos de microsistema, y ciertamente el movimiento feminista. Estoy nombrando los espacios de transformación en tensión más vívidos. Hay otros, o sea, yo recuerdo haber participado de la marcha de las personas en situación de discapacidad en la Alameda, que era algo impensado, digamos, hasta ese momento. Pero también hay una interpelación, además de esta crisis sistémica y esta protesta desbordante, al conjunto del sistema político. Y en ello, ciertamente, la izquierda y los comunistas no quedamos fuera de esa interpelación. A propósito de la incapacidad de dar respuestas a las expectativas sociales crecientes y a las transformaciones de esas expectativas sociales. Y claramente yo creo que donde la cosa se vuelve más compleja en términos de condiciones objetivas para la movilización y el desborde, es que yo creo que se rompe con el espejismo del crecimiento y el bienestar de la población.
Digo que se rompe con el espejismo porque empiezan a deconstruirse, en mi opinión, categorías de análisis que con ocasión de la pandemia se profundiza su deconstrucción. Eh, Esto de ser emprendedor versus ser trabajador y trabajadora. Creo que está en tensión. Eh, las condiciones de precarización social lo han puesto de más de manifiesto. O en su efecto, el tener una vida sustentada en el crédito, eh, que abruma a vastos sectores de la población. Entonces, digo el espejismo porque se pone de manifiesto que hay escuálidos resultados, o sea, la gran obra concertacionista no era tal. Eh, y en el distrito que represento yo, es evidente que han ingresado muchas y muchos más estudiantes a la educación superior, pero a tasas sin una promesa de éxito y con tasas de endeudamiento altísimas a propósito del CAE. Entonces, en ese contexto, yo creo que el levantamiento del 18 de octubre del 2018 tiene dos caras, y las consecuencias de eso, que es la convención constituyente, como lo más tangible. Por un lado, una ruptura constitucional, política, de orden sistémico, cuyas intensidades está por despejar, ciertamente, eh, y que ponen en cuestión toda la institucionalidad pública, eh, y que habilita y posibilita este proceso de transformaciones, en el entendido que sin movilización social no estaríamos conversando de esto. Eh, pero después tiene la otra cara, el otro sello, que es el acuerdo del 15 de noviembre, que es un intento por reencauzar el proceso en los patrones ya conocidos. Y por eso, digamos, la referencia a la Constitución del 33, del 25, y que no es del caso para hacer referencia, pero sí contextuarla como expresión máxima de discusión la de la dictadura. Eh, eh, y creo que el carácter transformador, habilitante del proceso, se tiene que explicar ciertamente desde la movilización social como principal fundamento, porque los principales rasgos de la Convención Constituyente en términos de paridad de género, presencia de independientes, y presencia de escaños reservados son rasgos que se alcanzan post acuerdo del 15 de noviembre y no durante el 15 de noviembre. Fueron las sucesivas movilizaciones las que fueron de alguna manera profundizando el carácter democrático de esta convención constituyente. Carácter democrático que en mi opinión sigue profundizándose. Yo hago la reflexión desde el punto de vista de la atención, pero y es la tercera consideración, creo que lo que está hasta ahora cursando tiene rasgos altamente positivos. En mi opinión, la Convención Constituyente, no obstante las propias zancadillas que la Convención se ha dado a sí misma, eh, es un espacio de creación y de recreación de la política, con implicancias en el plano político, en el plano normativo, en el plano económico y, por cierto, en el plano cultural. En el plano político, porque eh, las voces que están representadas en la Convención Constituyente, en mi opinión, reflejan pueblo, con todas las virtudes y desvirtudes que tiene el pueblo. No para idealizarlo ni hacer una visión romántica, sino que más bien realista. Así como hay dueñas de casa, exministros, exministras, políticos de tradición, profesionales, académicos, académicas, es plural, es bien plural. Y creo que esa es una fortaleza de la discusión, que opera como un factor protector a la hora de representar genuinamente las expectativas y el debate bien plural que tiene el país, y con las proporciones diferenciadas y plurales que tiene esa expectativa a nivel nacional. La derecha tiene 37 constituyentes,
y tiene un sector más debilitado aún de la exconcertación. Creo que prevalecen las fuerzas transformadoras en la Convención Constituyentes, aún con la no capacidad de encauzarse todo en un proyecto o una visión común de constitución. La segunda dimensión creadora o recreadora es la normativa. Lo digo porque la Convención hizo una definición que claramente superó el acuerdo del 15 de noviembre. Estableció en su artículo primero del reglamento de funcionamiento que la Convención era poder originario y que indistintamente que el acuerdo del 15 de noviembre haya señalado que el reglamento se aprobaba por 2/3 y las normas de aprobación de normas constitucionales también era un quórum de 2/3, eso se tuvo que deliberar y se tuvo que votar. Y fue la propia Convención la que democráticamente estableció que esos quórum eran quórum de mayoría absoluta. Yo aprovecho un comentario al margen, ¿no? Yo no creo que las diferencias en la derecha respecto a si ir a la Corte Suprema o no a propósito del plebiscito dirimente no estriban solo en un problema de duros y blandos dentro de la Convención Constituyente al interior de la derecha. Yo creo que en ellos no existe la convicción de que la Corte Suprema vaya a fallar a favor de una interpretación restrictiva de las atribuciones de la Convención Constituyente. El mejor ejemplo, que es simbólico, pero dice mucho, es que ningún ministro de la Corte Suprema se atrevió a ir a ser ministro de fe para la constitución de la ceremonia inaugural. Porque claramente la Corte Suprema, como poder constituido, quiere aparecer en un espacio distinto. Entonces, lo digo por el poder transformador que tiene la Convención. Y en este caso, normativamente hablando, está propiciando las bases para una nueva judicatura en el plano normativo, que para el mundo conservador es espantoso, pero desde el punto de vista de poder originario y poder constituido, es clave a propósito de la trayectoria soberana que tiene que adquirir el país. Una tercera dimensión es la dimensión económica, y aquí se está recreando también los patrones de análisis. El que la comisión número 5 de la Convención considere derechos de titularidad medioambiental en el debate de la mano con modelo de desarrollo económico y de la mano con orden público económico, que es las bases económicas del Estado, que es una triada bien progresista desde el punto de vista de los derechos de la naturaleza y la solidaridad intergeneracional, es indicativo de que aquí va a surgir algo que es distinto, que no se restringe exclusivamente a una constitución ecológica, sino que tiene que ver también con las bases del Estado en el plano de la inversión. Y en cuarto lugar, que creo que es lo más potente en términos de fuerza transformadora, esa capacidad de crear y recrear desde lo cultural y lo simbólico. Cuando en la Comisión de Reglamento Provisoria se discutió la eliminación circunstancial a propósito de cómo debatir del concepto de república, y que los medios lo instalaron, digamos, como que era un rechazo a la república, y que más bien se explicaba a la república clásica, a los patrones decimonónicos, yo creo que generó mucho impacto en el debate social. Yo estuve en San Miguel en un cabildo que habían organizado el municipio, y un vecino a raíz de eso me preguntó si era posible que la Convención Constituyente definiera un nuevo himno nacional, un nuevo emblema patrio y un nuevo concepto, no por la razón o la fuerza. Creo que ese poder simbólico es muy evidente que tiene la Convención en términos de transformación, y que se expresa con mucha nitidez en la vitalización de la demanda indígena.
que cuestiona los patrones de convivencia político con los cuales se ha edificado el Chile que conocemos. Y que tiene, digamos, expresiones de interpretación en lo ambiental, en lo político, en lo cultural, y por eso es simbólico, el poder simbólico de la Convención Constituyente, que le llamo yo. Dicho eso, yo identifico, sí, 4 riesgos desde mi perspectiva en el proceso constituyente. El primero es que yo creo que no obstante prevalecen fuerzas transformadoras al interior de la Convención Constituyente, aún no hay una visión compartida en términos de los mínimos y los máximos de la nueva Constitución. Y el riesgo minimalista, a propósito del temor a romper huevos, se puede expresar en una débil caracterización del Estado democrático y social de derechos desde el punto de vista de los atributos y capacidades del Estado. Y ahí hay una discusión que hay que dar, porque en mi opinión lo que no debiese ocurrir es que esta Constitución, superando los enclaves antidemocráticos de la Constitución que se extingue, se edifique sobre una neutralidad programática. Si uno quiere abordar las brechas de desigualdad que son sustantivas en el país y que explican en buena medida la crisis, que fue uno de los elementos que no nombré antes, indudablemente que no puede ser neutra. Las demandas en las regiones por desarrollo territorial exigen una caracterización del Estado y una redefinición de la triada comunidad, Estado y mercado, que no puede estar ausente en esta discusión constitucional. En segundo lugar, creo que hay también un riesgo o una tendencia que existe a una constitución desestructurante, que es la carencia de una visión común, de un proyecto más bien integrado. Entonces, por eso es muy importante que las expectativas ambientalistas se conjuguen con las expectativas en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que se conjuguen en definitiva con un proyecto común. Creo que también, y a propósito de la incapacidad de despercudirse siempre de la noción de democracia, los acuerdos que prevaleció desde el 90 en adelante, hay un riesgo de que también se traspasen algunos vicios propios de la actual Constitución. La Constitución del 25 carecía de quórum supracalificados. La pregunta es si habrá fuerzas que quieren mantener quórum supracalificados en la nueva Constitución. Y qué valor le dan a la deliberación a propósito de cómo hacer que esta Constitución se despliegue en el tiempo. En la misma perspectiva, la posibilidad de ausencia de mecanismos de participación debidamente consignados en la nueva Constitución es un riesgo de elitización. Y se puede hacer elite 155, como es la Convención Constituyente actual, y se puede hacer elite con los 7 de la Comisión Ortúzar, y se puede hacer elite con los 122 de la Constitución del 25. Entonces, ahí hay algo que calibrar correctamente desde el punto de vista de posibilitar derechos de participación que estén consolidados. Y en cuarto lugar, yo creo que la Convención Constituyente no está ajena al riesgo de la homeostasis sistémica que viven todas las instituciones. Lo digo porque hay un contrasentido, y lo quiero comentar en el marco de la acusación constitucional contra el presidente Piñera por corrupción y la persecución penal por corrupción. La Convención Constituyente hizo una audacia política, conceptual, normativa. Se definió como poder originario, no constituido, y no derivado. No está derivado al Congreso. Esa es una audacia política que supera el acuerdo del 15 de noviembre. Del mismo modo, aprobó la existencia de un plebiscito dirimente, que es un mecanismo de desbloqueo que también supera los márgenes del acuerdo del 15 de noviembre. Pero frente a la indicación de la liberación del secreto bancario,
de los y les constituyentes no existió esa misma voluntad. Y ese es el riesgo de la homeostasis, de la autoprotección. Y lo digo pensando en las implicancias o sea, ese debate cobra vigencia a la luz de lo que pasa con el presidente de la República. La demanda popular es de transparencia total. Probidad y transparencia total. Yo no estoy diciendo que nadie no sea probos, lo que quiero decir es que cuando se es autoridad, se está expuesto y uno debiese estar expuesto a ese escrutinio público permanentemente. Y no se estaba hablando de la liberación del secreto bancario para efectos de que Darío pudiese acceder a mi cuenta bancaria, sino que la Unidad de Análisis Financiero, la UAC, el Servicio de Impuesto Interno y la Comisión de Mercado Financiero lo pudiesen hacer con la reserva del caso. Entonces, ahí hay un riesgo homeostático o sea, que está presente. Ahora, yo identifico tres nudos, y con esto parece que estoy excedido en el tiempo. ¿No? No. No, tenemos hasta las 5:30. Te Ya, quedan 13 perfecto. minutos y hay un margen, ¿no? Un marco. Ya. Identifico tres nudos en el marco de la pregunta sobre la durabilidad de esta nueva constitución, teniendo presente el dinamismo de los cambios que experimenta el planeta, el continente y el país. O sea, el informe pensé en esto, el informe de la OIT de hace 2 años señalaba que así como desaparecen 1000 empleos al año en el mundo, se crean otros 800, ya, siempre con una brecha. Pero son cambios que dinamizan, o sea, que son muy dinámicos. La obsolescencia es muy rápida e impacta en las estructuras políticas de los países. En segundo lugar, las brechas de desigualdad también son dinámicas. Si los desplazamientos de migraciones responden básicamente a aquello. Y en tercer lugar, la crisis ambiental también interroga y la seria amenaza de extinción del planeta sobre lo mismo. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿cuáles son los nudos fundamentales que en mi opinión debiese contribuir a desamarrar o a desamarrar concretamente la Convención Constituyente? Partiendo de una premisa, yo creo que el fundamento de la nueva Constitución, evidentemente que tiene que ser el estándar internacional en materia de derechos humanos, eh, tanto los tratados que Chile ha suscrito como aquellos que esperamos pueda suscribir, como el convenio 102 de la OIT en materia de seguridad social y pensiones. Entonces, yo identifico tres nudos que son eh, eh, conflictos que la sociedad chilena tiene que resolver, sin perjuicio de que todo es importante, pero los agrupo. El primero, yo creo que es evidente que en Chile existe la exigencia de que la nueva constitución consagre un principio de igualdad sustantiva. Y un principio de igualdad sustantiva entendiendo no para todos lo mismo, sino que para el que requiere más, mucho más. Eh, con tres universos sociales marcados por las exigencias de autonomía. Es bien importante esto de las autonomías, porque es la capacidad de decidir. Eh, Creo que existe ciertamente demandas en el plano de la consagración real, efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de los DEC, partiendo por educación, salud, pensiones, trabajo, y creo que la discusión sobre las bases económicas va a estar básicamente centrada en si el trabajo es, o sea, se va a confrontar la visión de la libertad de trabajo, que es la libertad de despedir y contratar, versus la del derecho al trabajo, que es básicamente la tensión histórica en materia de DESC. En segundo lugar, creo que ese principio de igualdad sustantiva presiona con mucha fuerza en los grupos históricamente excluidos, como los denomina la Convención Constituyente. Estoy pensando en esos 2 millones de personas en situación de discapacidad, 2.600.000, con distintos niveles de intensidad, y que donde la pobreza se concentra y la desigualdad con más brutalidad, o en los 2 millones de personas que se sienten parte y se sienten integrantes de un pueblo originario, o en este cruce entre ser niño, ser familia indígena y además monoparental dirigida por mujer,
donde la pobreza tiene patrones elevadísimos. Entonces, hay un principio de igualdad sustantiva claramente anclado en los grupos históricamente excluidos. Y una tercera universo social, que es el que tiene más peso transformador en estos momentos, que es claramente eh, los pueblos originarios, que se edifican desde o se identifican desde las demandas de reconocimiento, con todo lo transversal que eso tiene, y el feminismo, que también tiene una expectativa de demanda de reconocimiento y una demanda muy fuerte. No creo que haya dificultad en la Convención Constituyente en consignar ninguno de esos derechos para esos universos distintos. Pero el principio de igualdad sustantiva no tiene aplicabilidad si no está asociado a un principio de igualdad fiscal, de justicia fiscal, corrijo. Y de justicia fiscal donde la tributación recaiga sobre las más grandes fortunas, 266.000 millones de dólares en los 9.000, en los 10.200 súper ricos del país, o la escasa tributación de las grandes empresas comparativamente con América Latina, que está en el 20%, en América Latina en el 26% o de 32%. Entonces, el principio de justicia fiscal va a ser clave, pero complejizado con la demanda de justicia fiscal federativa por parte de las regiones. Entonces, ahí hay un nudo, una tensión importante. Darío bien lo debe saber a propósito de Calama. Y cómo el norte es una demanda histórica. Y creo que hay una tensión que es tan importante como esta, que yo creo que aquí la discusión sobre el pacto fiscal, a propósito de tributación progresiva, va a ser fundamental. Eh, si la Convención Constituyente transita por la vía de la justiciabilidad como mecanismo, es un embrollo. La justiciabilidad nunca va a ser tan potente como la resolución política vía pacto fiscal. Tribunales no resuelve el problema de la accesibilidad a los derechos. Entonces ahí hay un núcleo de tensión muy relevante y que tiene que ver con redistribución, esencialmente. El segundo núcleo es la caracterización de un nuevo Estado, que en este caso debe ser un Estado democrático y social de derecho, en mi opinión, con el carácter además plurinacional en términos de autonomía y estatutos propios, a propósito de los pueblos originarios, y con los derechos políticos, económicos, sociales y culturales que les corresponden. Entonces, derivado de esto, indudablemente está el tipo de propiedad. Va a haber, o sea, creo que no va a haber tanta dificultad en consignar propiedad privada, propiedad pública, mixta, cooperativa, pero la propiedad colectiva va a ser una conceptualización que va a ser muy potente en la discusión. Y esto especialmente a propósito de la tensión entre comunidades y Estado, no entre comunidades y privados solamente. En la esencia de esta discusión está el modelo de desarrollo y la matriz productiva. Si queremos que el planeta exista, y exista Chile, entre otros, necesariamente la discusión sobre la matriz de desarrollo productivo y las bases económicas del Estado es esencial. Y por eso es tan importante esta triada: titularidad medioambiental, de derechos medioambientales, modelo de desarrollo y ciertamente orden público económico. De la misma entidad creo que hay dos cuestiones que son claves. Es indispensable, en mi opinión, conceptuar políticamente el Estado en todos sus niveles. La caracterización del Estado de Chile es centralizada exclusivamente. Deja al margen, pese a la reforma de descentralización, los gobiernos regionales carecen de las atribuciones suficientes y las municipalidades son administradoras locales, no tienen el carácter de gobierno. En esta caracterización eso es central. Incorporo dos variables que son a propósito de los principios que hay en la Comisión 2, que es clave, de los principios que van a orientar y hacer que se reinterprete a sí misma la Constitución. El principio de planificación social,
los años más prósperos de Chile en materia de distribución fueron a partir del principio de planificación social, radicado en el 8 de plan, y creo que hay que incorporar el principio, como lo han incorporado en otras latitudes, de prospectiva, construcción de futuro. Y esto pensando en el dinamismo de los cambios, especialmente. Al final del día esto tiene que ver con soberanía, además, no solo con satisfacción de derechos, soberanía alimentaria, soberanía en varios ámbitos donde hay amenazas para Chile y para los distintos países del mundo. El tercer nudo, en mi opinión, es ¿cuál es el nuevo sistema político? La Constitución, yo siempre lo digo, en mi opinión, no es el punto de llegada, es el punto de partida. Si la nueva Constitución consagra el derecho a la seguridad social con fundamento y estándar OIT, convenio 102, con las 8 o 9 prestaciones clásicas, desde la provisión pública, del tripartismo, en fin, necesariamente viene una nueva ley en materia de pensiones y en seguridad social. Si se consagra, entre otros, la negociación colectiva con rango constitucional y ramal, y la titularidad sindical, que fue lo que se perdió en la reforma del segundo gobierno de la presidenta Bachelet a propósito de la interpretación del Tribunal Constitucional, eso va a devenir en un nuevo Código del Trabajo. La pregunta es, ¿cómo se sostienen esas transformaciones? Para que la convención no sea una peculiaridad de la trayectoria política del país, sino que más bien inaugure un nuevo ciclo, un real y efectivo nuevo ciclo. Entonces ahí emerge el problema del sistema político. Y yo creo que yo en lo personal estoy abierto a la discusión si es un presidencialismo atenuado en términos de atribuciones, si es un semipresidencialismo a propósito de jefe de Estado y ministro del Interior. Creo que son discusiones absolutamente pertinentes, necesarias, y que tienen que tener a la vista también la historia del país cuando transitó con estos debates, incluido el debate sobre parlamentarismo. Pero creo que la discusión anterior, si en Chile existe un Congreso unicameral o bicameral, así existen mecanismos de democracia de revocatoria de mandato a propósito de corrupción o violaciones de derechos humanos. Creo que el debate sobre el tipo de democracia, cuán participativa es versus cuán representativa es. Y de ahí arranca, en mi opinión, el carácter del sistema de gobierno. Y las atribuciones congresales versus las atribuciones presidenciales, o los mecanismos de democracia directa, que son instrumentos para una conceptualización de democracia participativa. Lo digo pensando en que, en mi opinión, la pregunta de fondo es qué constitución y qué sistema, en este caso político, viabiliza las transformaciones que el país demanda. Creo que es menos sobre la valoración del Congreso versus la valoración del Ejecutivo, y más sobre los mecanismos a los cuales se acceden para provocar transformaciones. Eso. Estimado Marco, pero sí, perfecto. 5:30, ¿eh? Así, pero como un Robocop de los tiempos. Yo en este instante voy a desmutear al respetable para que le brinde un saludo, un aplauso, lo que estime conveniente. Están todos ahí ya desmuteados. Tremendo, muchas gracias. Tremendo trabajo. Gracias. Marco. Sólido, Gracias, Marco. Sólido. Muchas gracias, Marco. Muy Bravo, muchas gracias. Gracias por la exposición. ¿Cómo se llama, Marco? Muy buena exposición, Marco. Le agradezco. Le agradezco. Completa.